Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a otra emisión de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompaña Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos mis compañeros. Martín Espinosa. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, gracias Pascal. José Luis Vargas. Hola, buenas noches Pascal. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Y Víctor Beltri. Amigos, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Muy bien, pues desde el miércoles pasado a mediodía, hora de México, hay un nuevo papa de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, argentino, jesuita, la primera vez en más de 1200 años que hay un papa que no nació en el continente europeo. ¿Cambio o continuidad, Martín Espinosa? Bueno, se ha hablado mucho de la cuestión social del nuevo Papa, de su trabajo en Buenos Aires, en zonas muy deprimidas, de que viaja en metro, de que es un obispo o un cardenal muy sencillo, pero realmente si nos ponemos a hurgar en la historia de Jorge Mario Bergoglio, nos damos cuenta que es parte de del ala conservadora de la Iglesia, lo que augura que las cosas continuarán por el mismo camino que hemos visto en los últimos 20 y pico de años con los últimos papas. Es decir, un cardenal que fue consagrado por Juan Pablo II y que pues todos los dogmas de la Iglesia se garantizan bajo su custodia con este nombramiento. Prácticamente yo diría que es la continuidad de un trabajo que se viene desarrollando desde el papado de Juan Pablo II. Paco, o sea, lo que hemos visto y ha llamado la atención es meramente escenográfico, o si hay cosas de fondo que pudieran indicar un cambio en este papado. Pues bueno, creo que hemos visto poco. A mí me gustaría nada más hablar de los signos. Primero hacer un reconocimiento de que no podemos ser expertos en este tema, ya lo notamos todos, ¿no? Porque creo que fue una gran sorpresa. Ni los expertos son expertos, ¿no? Exactamente. De todos los que hablé, y hablamos con todos los de este país, hablamos con sacerdotes y todo el mundo, nadie daba por Bergoglio absolutamente nada. Eso es lo primero. Lo segundo, pues obviamente no quiero yo decir que soy experto en la materia porque no lo soy, porque voy a hacer el ridículo aún peor del que ya hicimos todas estas semanas. Pero, ¿cuáles fueron los cambios que yo vi? Lo primero, vi a un Papa Francisco que sale sin la museta, ¿no? Lo cual fue el primer signo distintivo, que es esta especie como de estola que se pone en color rojo con armiño, y sale con una sotana muy sencilla. La cruz en lugar de ser la cruz de oro a la que estamos acostumbrados, sale con una cruz de plata que es evidentemente distinta a la que traían los cardenales, que incluso lo presentan. El día de hoy, cuando va a la Basílica de Santa María la Mayor, que es una de las 4 grandes basílicas de Roma, pues llega en un Passat custodiado por un Focus, ¿no? Que también me pareció un signo que llama mucho la atención y que habla también de ese voto de pobreza que hacen los jesuitas. Cuando entra por la puerta de lado, no entra por la puerta principal ni haciendo grandes cosas, entra por la puerta de al lado, y también se nota de forma evidente que no trae estos zapatos rojos que son única y exclusivamente para el Papa, y trae sus zapatos negros. Cuentan incluso una anécdota que esos zapatos se los regaló una pareja antes de que él saliera, y lo contó incluso en alguna entrevista que le hicieron previa al cónclave, que le dijeron que ya traía los zapatos muy feos y que cómo iba a ir al Vaticano con esos zapatos, y le regalaron un par de zapatos nuevos, y él trae zapatos color negro. Entonces, finalmente, no puedo opinar mucho. Me parece que es un hombre conservador, un hombre que ya lo hemos platicado aquí, se ha declarado en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo, lo cual es lógico, pues es uno de los pilares de la Iglesia, y el cual se ha declarado en contra del aborto, lo cual también la defensa de la vida es otro de los pilares. No dice mucho, ¿no? Pues, exactamente. Ha dicho que está en contra de la legalización de la droga,
droga, lo cual también es bastante obvio y evidente, pero por lo menos estaremos viendo un papado en donde, si lo comparamos con la salida de Benedicto XVI en un Mercedes S600 con las placas Ciudad del Vaticano I y atrás otro Mercedes S600 y llegando a un helipuerto en donde se sube un helicóptero de la República Italiana, de la Fuerza Aérea Italiana, pues sí vemos una diferencia. La diferencia por lo menos en formas es evidente. Benedicto XVI era un hombre muy ceremonioso y este hombre de verdad dio un discurso que a mí me gustó por lo menos al principio. El discurso fue un discurso muy franco, un discurso muy cercano, un discurso en el cual está hablando precisamente, él considera que la mayoría de la gente que hay ahí son romanos y él es el obispo de Roma, les está hablando también de una forma cercanísima, por lo menos desde mi punto de vista, y hay una cosa que sí es fundamental. Finalmente en derecho, y lo sabe bien José Luis, la tipicidad es ser y parecer, ¿no? Cuando tienes que llenar todos los elementos del tipo penal para que el tipo penal se dé, pues bueno, el hombre tiene cara de papa, ¿no? Y estoy siendo respetuoso, tiene cara de papa, tiene sonrisa de papa, vimos a un hombre con una facha total, si hablamos de imagen pública, sí, tiene cara de papa y tiene esa sonrisa de papa, ¿no? Ahora, Pepe, buen día. En el caso de la pederastia, que ha llamado, digamos, muchísimo la atención, las críticas a la iglesia se ha centrado en ello. En el caso de Bergoglio hay una crítica pública a un sacerdote argentino que se llama José Hilaraz. Es decir, no se le puede achacar esto, por lo menos de entrada, ¿no? No, yo creo que en ese aspecto habrá seguimiento, no hay ningún elemento que nos haga pensar lo contrario. Quizá hubiera casi llegado quien hubiera llegado, dado los movimientos que ha habido en otras iglesias tan importantes como la de Estados Unidos. El último caso que dejó Ratzinger sobre este tema, sí, haría muy difícil que regresaran, digamos, a la etapa en la que había o hubo, digamos, un ocultamiento o un no informar sobre lo que estaba pasando. Yo creo que ese tema va a tener que seguir y seguramente este va a ser, este Papa, uno de los que le dé seguimiento. En un contexto que me parece realmente complicado porque, así como decías, Paco, tiene cara de Papa, está en una iglesia que es muy distinta, sobre todo en el contexto, a la que había hace un siglo. Creo que un dato es ilustrativo. En 1920 había 300 millones de católicos. Hoy el nuevo Papa tiene que gobernar sobre una grey de 1.200 millones de católicos. Es decir, hay 4 veces más de lo que había hace un siglo. Y además continentes donde está creciendo. Sí, sí, sin duda, pero en una iglesia, nada más para terminar la idea. Una pregunta ahí. ¿Qué porcentaje de la población mundial representaban en esa fecha que tú señalas esos 300 millones y qué porcentaje representan hoy los 1.095 Porque ahora es el 20%. Hoy es 16, 17, lo estamos sacando con hoy es el 16%, hace datos de 2010. Sí. Pero independientemente del porcentaje, Ángel, yo creo que lo que es importante es que esa cantidad ingente, 1.200 millones, es una fuerza de población brutal extendida en el mundo, con una iglesia que sigue manejándose institucionalmente como poder vaticano de una manera vertical, centralizada y súper jerárquica. Y si me lo permites, son contribuyentes cautivos. Eso se traduce en dinero, pues. Además, pero sí hay un primer reto, Paco, que es cómo o si esas formas de gobernar la iglesia dan para poder mantener las formas antiguas de gobierno sobre una población muchísimo más grande. Fueron por un papa, como él mismo dijo, hasta el fin del mundo. Quizá en sí mismo el que sea un latinoamericano, además de la concentración de población, 47% de los católicos en este continente, el hecho de sacarlo quizás es un mensaje de la necesidad que tiene la iglesia para mantener su gobierno y enfrentar problemas tan graves como el que decías de pederastia, corrupción, ahí está el Banco Vaticano, filtraciones, Wikileaks, etcétera. Lo que ya sabemos de los últimos tiempos, que hablan justo, me parece, en el fondo, de que la iglesia le está costando trabajo gobernarse con las instituciones de antes. A ver, voy a aprovechar tu comentario para preguntarle a Ángel Verdugo. ¿Fueron por un papa distinto al fin del mundo? ¿O estamos viendo el triunfo de quien quedó en segundo lugar en el cónclave anterior? Exactamente. ¿Cuál de los dos?
como diría don Fidel Velázquez en un destape, señor presidente, me quitó usted la palabra de la boca. Yo creo que esta visión de, pues la frase es efectista, tiene la parte de ese sentimentalismo a veces ramplón en el que se cae en un discurso, pero yo creo que una persona que asciende en la estructura de la Iglesia Católica, dignatario de la Iglesia Católica, a partir de cierto nivel, no sé si sería obispo o arzobispo, a partir de ahí se convierten en cuadros profesionales de la fe, para ponerlo de alguna manera. Entonces, plantear que porque estaba en Buenos Aires, porque es argentino, ya es alguien ajeno, yo creo que es una visión equivocada. El hecho mismo que tú señalaste ahorita de que haya quedado él en segundo lugar y que en un determinado momento haya entregado sus votos a alguien tan impensable como era en ese momento el cardenal Ratzinger, habla de un profesional de la política, y no olvidemos que la Iglesia Católica es la estructura que ha mantenido la continuidad ahorita 1700 años. Si alguien sabe de política, es los que integran esos niveles de la Iglesia Católica. Entonces, yo no me voy con esa finta de que es humilde, no estoy diciendo que sea ostentoso. Lo que estoy diciendo es que la estructura manda sobre la persona. Ahorita trae una cruz modesta, como bien decía Paco, pero ya veremos en los días subsecuentes. ¿Por qué? Porque ya no va a ser el señor Bergoglio, va a ser su santidad. Y eso le obliga a la persona que esté ahí, en tanto no haya un cambio. Y como decimos en México, las cosas en Palacio van despacio, y en el Vaticano van aún mucho más despacio. José Luis, ¿qué te ha llamado la atención a ti? Pues, a ver, hay un factor de percepción que creo que es importante señalarlo, y es que es un papa que se le nota, pues, nuevamente un papa más carismático, y en ese sentido se puede considerar mediáticamente como de mayor cercanía con la población. Eso fresco, el discurso, como ahora se mencionó, eso sin duda creo que es un símbolo positivo. Segunda cosa que me llama la atención es que, siendo una institución, como acaba de decir Ángel, de 1700 años, le siga funcionando bien su método de elección. Es decir, es un método opaz, críptico, donde sin duda no solo se discute la persona, sino muchas otras cosas alrededor, como quién va a ser, pues, el segundo importante, que es lo que creo que ahorita hay que fijarse, que es el secretario de Estado. Sí. Y es decir, ¿cuál va a ser el gabinete o los hombres fuertes que van a acompañar a ese papa? Que creo que eso está también en esa decisión de cuáles son las alianzas y resistencias que existen en torno a los nombramientos. Me parece que la Iglesia, como bien señala Ángel, no tiene la mayor importancia de dónde es decir, si es latinoamericano, si es africano, ni cuáles, como digamos, los hábitos del personaje que ocupa la silla. Me parece que lo realmente relevante es cuáles son los retos a partir, entendiendo los tiempos que ahora se hablaban, los tiempos lentos de la Iglesia, cuáles son los retos que ahora tiene este nuevo jerarca de la Iglesia, que sin duda tiene que ser en una congruencia histórica con lo que ha venido haciendo Ratzinger y Juan Pablo II. Por lo tanto, quien piensa que el día de mañana va a haber un papa renovador y moderno, eso es falso. Es decir, eso no existe. ¿Por qué? Porque en la medida que la curia siga siendo dominada por los hombres que la dominan y que se eligen entre sí, pues es un status quo de mantener tradiciones. Pero lo que sí puede haber símbolos, es lo que aquí ya se hablaba, que creo que es importante, de connotaciones a partir de actos y hechos muy concretos que sí pueden ir generando esos pasos lentos. Ejemplo, la pedrastia, es decir, sí. Ratzinger ya lo había iniciado, pero con cierta tibieza. Este señor, por su legado o su historia en Argentina también, y creo que esa puede ser una de las brechas de cambio. No esperemos más. Y otra, creo, es seguir manteniendo o renovar el liderazgo de la Iglesia, que cada día va peor. Ahora, Víctor Beltri, ¿qué nos dice el hecho de que sea un hombre de 76, casi 77 años? Se había dicho que a lo mejor iban a buscar una figura
que no hubiera conocido la Segunda Guerra Mundial, es decir, que tuviera 60 y tantos, y este hombre pues es mayor de lo que, ya nos dijo Paco que los expertos se equivocaron, pero este hombre es mayor de lo que se esperaba. Mira, me estuve conteniendo para no interrumpir a cada momento, porque soy muy disciplinado, pero bueno, primero en cuanto a la edad del Papa. El Papa es un hombre de 76 años que hay que recordar que tiene un solo pulmón. Es un hombre que ha estado enfermo y es un hombre que ha sufrido. Y es un hombre del que no podemos esperar un mandato muy largo, ¿no? Ratzinger tenía más o menos la misma edad y ahora, ¿qué les gusta? 8 o 10 años que nos dure, ¿no? Pero ahora aquí hay otra cosa en cuanto a los cambios y yo difiero sustancialmente de todos ustedes. Yo no dije nada de cambios, así que de ti no. O sea, tú sí esperas cambios. Así Claro es como se hacen las broncas por esas generalizaciones. Por supuesto que espero cambios. Es lo más natural del mundo que haya cambios. Si nosotros nos ponemos a ver lo que él declaraba cuando era obispo y su posición sobre ciertos temas, tenemos que recordar que ellos, primero que nada, le juran obediencia al Papa. Y ellos, lo que diga el Papa en turno es lo que ellos tienen que obedecer. Él ahora no tiene que obedecer a nadie, más que a Dios. Pero en realidad no tiene que obedecer a nadie. Él va a ser capaz de dictar las políticas que él considere que son pertinentes para llevar a cabo su mandato. Entonces no podemos decir que no haya cambio. Este hombre es un jesuita. Es un jesuita que tiene una formación científica además. Sin embargo, es un jesuita que ha sido ligado también con las alas más conservadoras de la Iglesia Católica, como son Comunión y Liberación. Entonces, él tiene en cierta medida lo mejor de los dos mundos, que algunos analistas también interpretan como lo peor de los dos mundos. Él tiene la independencia de criterio de los jesuitas, él tiene la formación científica que los otros padres no han tenido, que han sido más bien teólogos, y él además de esa formación liberal, se ha acercado con los católicos más conservadores. Entonces, podemos hablar de un papado, podemos esperar un papado que va a estar lleno de cambios, que va a tener una visión del mundo completamente diferente. Pero ¿cambios de qué, Víctor? Yo no veo por dónde puedan venir los cambios. Es que hay que ver qué entendemos por cambios, a ver, ¿no? Si es estilo o es fondo, ¿no? Lo que pasa es que cuando centramos la discusión sobre los cambios, siempre pensamos en 3 o 4 cosas. Pensamos primero en el matrimonio homosexual, el aborto, anticonceptivos, en los anticonceptivos, las mujeres, el celibato. Sí. Yo creo que la Iglesia Católica, como una institución que tiene más de 1700 años, es mucho más profunda que eso. Es una visión del mundo que pueda ayudar a solucionar los problemas de la pobreza. Es una visión del mundo diferente. Y no todo es matrimonio gay, ¿no? No todo es adopción de homosexuales, claro, todo es eso. A ver, déjame ponerlo en estos términos. A ver. Este último episodio ha estado, digamos que bajo la demanda de renovación de la Iglesia por 3 razones. Una, por la caída de fieles. 2, por el menor número de sacerdotes. Y 3, por el daño que la corrupción, como el caso de pederastia, ha hecho al prestigio y a la imagen de la Iglesia. Pero creo que Esas son coordenadas que te harían pensar en la necesidad de una renovación de la Iglesia. Creo que, Pepe, todo va en lo mismo. Yo creo que cuando veamos la integración de la curia, de cómo la va a integrar, entonces vamos a ver cuál va a ser la profundidad de los cambios, su hacia gabinete, dónde van. Y el establishment. Y hay otro punto interesante que es cuando comenzaba con la pregunta de Pascal, que hablábamos de la edad que tiene, la condición física que tiene, hay un punto que estuvimos comentando antes aquí y que creo que no hay que olvidar, y es que la Iglesia Católica ya no está preparada o ya no está en la situación para tener mandatos larguísimos. No podemos esperar otro papa después que nos va a ayudar 25 Quizás es un 30 error años. esa decisión. Bueno, ¿Tú crees? Quizás es un error, sí. Ya lo veremos. Sí. Pero creo que sí parece haber ahí una toma de decisión de que no se quieren papados muy largos. Exacto. Dejamos aquí este tema, vamos a un corte, regresamos con más en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. La propuesta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones significa sin duda un cambio en esta creciente industria, pero también es un ejemplo de concertación política. ¿Cuál es tu lectura, Pepe?
Bueno, creo que lo primero que ha llamado la atención es que esta que se esperaba como la madre de todas las batallas en la última década, una de las cuestiones que se veía como más inviable, más difícil de echar para adelante por los intereses que tocaría, los poderes fácticos que se opondrían, la debilidad del Estado mexicano, etcétera, 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 lo que hemos oído en los últimos 10 años, se convirtió, digamos que en una especie de festejo en el que casi todos los que pueden resultar afectados no solamente no reaccionaron negativamente, sino que en buena medida la saludaron. Y ahí, pues la pregunta es, ¿qué es lo que pasó en los últimos años? ¿Qué es lo que ha sucedido para que se haya producido ese vuelco tan enorme de las expectativas? Yo creo que habría que señalar dos cosas de entrada. Lo primero, lo decías tú hace un momento, el tema de los consensos. Me parece que cuando una iniciativa como estas se presenta con el aval de todos los partidos políticos, con un número de firmas tan alta en la Cámara de Diputados, es en sí mismo un instrumento muy poderoso para enfrentar una transformación de esta magnitud. Creo que ahí estamos viendo el valor que tiene o que ha tenido el pacto desde diciembre pasado para construir consensos. Una cuestión que sí estaba ausente en el país en la última década. Y el segundo aspecto, que me parece que también es importante destacar, es, digamos, la apertura al cambio que han mostrado los actores, sobre todo los grandes compañías, empresas de telecomunicaciones, de radio, de tele. ¿Por qué ahora la apertura al cambio? Y me parece que ahí hay un punto que es central. Desde 2006, en el que naufragó el último intento de modificar la ley de telecomunicaciones, el país ha ido perdiendo en inversión sobre el sector. Y ese, digamos que es un escenario pierde-pierde para todos los sectores involucrados. El gobierno incluso dio una cifra, creo que era 1.8% del PIB anual dejó el país de recibir por falta de inversiones en un marco jurídico, el que dejó el fracaso de la llamada Ley Televisa, que deja incertidumbre y sobre todo deja enormes litigios. La industria creo que vivió en los últimos años metida en los tribunales todo el día. Ángel, ¿tú cómo interpretas que todo el mundo festeje esta reforma anunciada? Porque son muy hipócritas. Son unos o ignorantes también. O de ignorantes, la propia, pero más que ignorantes reforma. son convenencieros. Vamos a ver. Una de las cosas que creo yo que es algo que debe corregirse a la brevedad posible es que en la presentación de la iniciativa del presidente, antes que telecomunicaciones está un concepto económico mucho más importante que el de una actividad o un sector, que es la competencia económica. El presidente de la República, recién empezado su discurso, después de que saludó a los 450 que nombró ahí, dice: uno de los medios más efectivos para lograrlo es que se eleve el nivel de vida de los mexicanos, es asegurar la competencia en todos los campos de la economía. Ese es lo que subyace, es el sustrato de la reforma en telecomunicaciones. Y dices que no a todo el mundo le gusta, ¿no? No solo eso, sino que en este país lo que más odia el mexicano, especialmente los políticos, es competir. Los empresarios no quieren competir y así sucesivamente. Los maestros no quieren que haya concursos de oposición para aspirar a una plaza. En las escuelas los chamacos no quieren que les hagan examen. Los políticos no quieren debatir. ¿Por qué? Porque uno de los dos va a quedar como un incapaz o un ignorante. Y de repente 315 o 340 diputados hicieron cola 3 horas para aparecer históricamente en eso. Eso es falso, esa es vil hipocresía. Yo no dudo que de los 340 o 315 que firmaron ahí sean la mayor parte unos oportunistas irredentos. Debe haber 5 o 10 que realmente entienden el impacto y la fuerza de la competencia económica. ¿Qué la tiene para ti? Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que subyace también a una economía de mercado? Es la competencia. Pero para que el Estado, para que el gobernante impulse a estos cambios en favor de la competencia, tiene que haberse operado un cambio cultural profundo en él y un grupo de cercanos. Porque no hay otra manera. Seguramente, y no lo dudo, el presidente Peña Nieto ha entendido que si en esta sociedad, en esta economía mexicana, no impulsamos la competencia, esto no va a poder avanzar.
Entonces yo creo que el kit, yo no voy a entrar en los detalles estos, que hay unas cosas que son francamente técnicas, ¿no? demagógicas, que la banda ancha para todos y que los jóvenes del campo tienen, esas son paparruchadas, eso no sirve para nada, eso es nomás para adornar el asunto este. Lo que importa es si efectivamente va a haber competencia, no solo en el sector de las telecomunicaciones, porque esta misma reforma, aparte de lo que llaman ya IFETEL, está hablando de una nueva, una institución autónoma que es la que va a encargarse de la competencia económica. Entonces, para mí lo importante de esto es eso que prácticamente Pero sigue digo, sin explicar el cambio. ¿Perdón? Sigue sin explicar el cambio de actitud. Aunque sea hipocresía, como tú dices, pero ¿por qué se da ese cambio? Porque ¿A qué se debe? o sea, a ver. Yo dije ahorita, se requiere un profundo cambio cultural y dije, el presidente Peña Nieto lo entendió, porque si no hay competencia, esto se va por el caño. Paco Sea. Pero no todos están convencidos de esa necesidad. Claro que no están convencidos. Lo que pasa es que estamos ante un momento en que todo el mundo se está plegando a lo que dice el presidente de la República. Exactamente. Por miedo y por respeto. Por dos cosas. O sea, a mí me queda perfectamente claro por qué todo el mundo está diciendo que sí. Porque después del Bester Gordillo en la cárcel, todo el mundo lo que está poniendo son sus barbas a relajar. Y eso no quiere decir que les guste la reforma. Digo, creo que hoy en día nosotros somos testigos verdaderamente del grave atraso que tenemos en el sector. Y nada más alguien que tenga un celular puede constatarlo. Puede constatarlo. Digo, trata de terminar una llamada, trata de meterte a internet, trata de mandar un mensaje. Cada día la cobertura está peor. La velocidad de banda ancha que tenemos en este país, ¿no? 2.8 comparado con 14.7 en Corea del Sur. Efectivamente. ¿no? Entonces, verdaderamente tenemos un problema grave en la materia. Y yo no sé, de todos modos, cuánto tiempo, independientemente de que la ley hay que analizarla con mucho cuidado y además de todo también a la luz de un experto, no sé cuánto tiempo vamos a tardar en poder evidentemente y efectivamente tener una competencia real. Porque, digo, vamos a analizar el caso de Teléfonos de México, por ejemplo, en donde el señor Slim tiene absolutamente todas las canicas. Si hablamos de los 80 millones de celulares que hay en este país, también 84, Carlos Slim 85. tiene el 70-75% del mercado. Si hablamos en materia de televisión, ¿cómo de verdad hacer televisión, y lo sabemos nosotros que lo estamos haciendo en este momento, verdaderamente no es ponerse a freír papas en una cocina? Ni es barato, ¿eh? Además es muy caro, trae un know-how impresionante. Pero ¿no? seguir en la misma línea No. haría más que incluso perjudicar a los grandes intereses del sector. Porque no solo no estaba creciendo, sino llevaba una tendencia de rezago, ¿no? Pues bueno, yo no sé si los perjudicas o no, o si les interese mucho que los vayas a perjudicar o no. Cuando tú tienes, por ejemplo, dos empresas que tienen el 80%, el 85% del mercado, pues yo creo que les interesa bastante poco si crece o no el sector. Lo que miden ¿no? es la tasa interna de retorno. Exactamente. Punto. Así es. Y verdaderamente ahí no tenía ningún problema. Yo que festejo que sí, que el presidente de la República haya hecho este consenso con miedo o no, porque bueno, finalmente tenemos un instrumento que permitirá destrabar el sector. Ahora, si te vas, reitero, no lo he analizado a profundidad, pero creo que para poder de verdad poner la cancha pareja tendría que haber una serie de medidas para apoyar a las empresas nacientes, que me parece que eso nos falta muchísimo. Claro. Martín. A mí lo que me preocupa es qué tan honesta fue esa posición de que todos estamos de acuerdo, porque en la práctica no vaya a ser que a pesar de la reforma sigamos viendo patadas bajo la mesa a ver quién le mete el pie a quién, y en lugar de conseguir el objetivo fundamental, que es poner el piso parejo, sigamos con los chipotes que ha tenido durante los últimos años el tema de las telecomunicaciones, y al final del día los que perdemos pues somos los consumidores, los que tenemos un celular, los que necesitamos entrar a internet, los que hacemos uso de la banda ancha, quienes estamos en los medios, quienes consumimos también medios de comunicación o medios de telecomunicación, que al final del día no se logra el objetivo, que es mayor calidad, mayor cobertura y costos más bajos en el servicio. Víctor Beltri. Yo no creo que sea solamente miedo o respeto. Yo creo que el nombre del juego aquí se llama política. Yo creo que el presidente Peña Nieto y su equipo están haciendo política de una manera que teníamos 12 años sin ver. Y no es solamente dar un manotazo en la mesa para que todo mundo se cuadre, sino que parece que todo está perfectamente orquestado. Parece
que los preliminares los hicieron bien y yo tengo confianza en que lo que sigue lo van a hacer Eso bien. es lo que siempre lamentábamos, ¿no? Bueno, lo que no existía, que llegaban las reformas al Congreso, por ejemplo, y el la ley de debate amparo. ahí. Mira, la ley de amparo. La ley es fácil cuando te están apuntando con una 9 milímetros debajo de la mesa. ¿Qué pasó con la ley de amparo? O sea, si no hubiéramos tenido esa reforma a la ley de amparo, la reforma de las telecomunicaciones realmente no hubiera tenido muchas posibilidades de prosperar. Todavía no está la reforma, ¿eh? Está en proceso. Está en proceso, exactamente. Pero esto te habla de cómo los hilos se tienen en la mano y están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Ahora, no es solamente ni miedo ni solamente respeto. El gran riesgo sí es que después, a nivel de legislaciones, de las leyes secundarias, en el momento de realmente llegar a aplicar lo que es la reforma, ahí es donde todo se puede caer. Pero yo tengo la esperanza, y vamos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, de que las cosas van a funcionar. A ver, no es solamente garrote. Yo quiero preguntar si están haciendo política. Déjame preguntarle rápido a José Luis. Hablaba Víctor de las leyes secundarias, hablaba Ángel de los adornos que se le pusieron a la reforma. Y yo te pregunto, ¿no se siguió la tendencia de quererlo meter todo en los artículos constitucionales? ¿Por qué tiene que estar, por ejemplo, que el Estado va a garantizar la veracidad de la información? ¿O va a haber controles sobre la información para que no se vuelva propaganda disfrazada? ¿Tendría que estar eso en la reforma? Lo que pasa es que venimos en una tendencia en las últimas 2 décadas en la cual la Constitución se ha vuelto una norma secundaria, más rimbombante, digamos. Es decir, ahí tenemos, el otro día hablábamos del artículo 41 constitucional que regula hasta quién puede comprar y quién no puede comprar tiempo en la radio y la tele para los partidos y para las campañas. Creo que eso es una tendencia desafortunada, pero que no es exclusiva para esta reforma, que venimos, el 27 constitucional, que regula también una serie de cosas que no deberían estar ahí. Creo que tiene más palabras que la Constitución española, ¿no? Exacto. Y eso un poco diluye y demerita la fuerza de una Constitución, o sea, la fuerza interpretativa de una Constitución. Ahora, yo me quisiera referir, volviendo a la ley, a 2 temas fundamentales, Pascal. Primera, yo creo que hay que distinguir cuáles son los derechos tangibles y los derechos intangibles de esa reforma, ese proyecto de reforma constitucional. Creo que lo verdaderamente tangible que podemos ver ahí es que sí se le van a dar a las autoridades que finalmente se constituyan mayores facultades para la calidad del servicio al ciudadano, para que hay una mayor capacidad de competencia, que va a generar mayor capacidad de competencia y que evidentemente va a generar pues factores que le van a retribuir en el precio al contribuyente, que va a tener opciones. Pero fuera de eso, yo la verdad es que lo que veo es que son puras expectativas de derecho. Me preocupa 2 fundamentales. Una, que es la que tiene que ver con la parte orgánica, es decir, la creación de nuevas instituciones, que es la misma gata pero revolcada. La misma gata revolcada, pero ahora estamos en la parte inventiva y ahora se nos ocurre un consejo evaluador que designe a 7 arcángeles que conformen un órgano que salga humo blanco de Banco de México, del Coneval. Que van a tener prohibido tomarse un café INEGI, con los actores del sector, ¿no? Y bueno, y entonces seguimos apostándole a esa tontería. A la pureza de los individuos. Yo recordaría, por ejemplo, en materia de la autoridad electoral, que el IFE que mejor funcionó, por ejemplo, es el IFE del 94, que fue el primer IFE, digamos, donde todavía participaba el secretario de Gobernación. El de los consejeros ciudadanos. Y cómo se tomó la decisión en la mesa del secretario de Gobernación, Emilio Choaifet, con los responsables de los partidos políticos, y los partidos se hicieron cargo y el Ejecutivo Federal. ¿Qué pasa con estas designaciones parlamentarias? Que se diluye la responsabilidad y en 3 años ya nadie se acuerda quién los nombró y por qué los nombró y sale. Y el segundo aspecto que a mí me gustaría destacar aquí, para finalizar, es el aspecto, digamos, que no se puede perder de vista, que es que esta reforma sí tiene un nombre y apellido a cuál está destinada, que no son las 2 televisoras monopólicas, sino que es Carlos Slim. Hay un factor que se dice la desagregación efectiva del agente preponderante. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie... Es una especie de expropiación suave. Es decir, te quito toda tu infraestructura y ahora la tienes que compartir. Nada más que los fierros,
O sea, quien invirtió en los fierros de una u otra manera es Carlos Slim. Y entonces le tendrán que decir cómo le van a pagar el metro cuadrado de lo que invirtió. Pues. Bueno, y eso se va a estancar. Yo creo que aquí hay, ya con la entrada de la explicación de José Luis, me da pie para una serie de cosas que evidentemente son para las galerías. Hay una parte donde el presidente dice que los hogares, lo mismo que las micro, pequeñas, etcétera, pagar solo lo justo. ¿Qué es eso? O sea, en economía eso no es cierto, eso es una soberana mentira para engañar incautos. Usted va a pagar lo justo, no. El precio es un mecanismo de información que nos habla de la escasez o del exceso de un bien o de un servicio, punto. Entonces eso de pagar lo justo es absurdo, por no decir demagógico. Pero es que lo justo está hablando de los precios de mercado. El mercado No, perdóname, Víctor, pero ahí sí no nos metamos, porque estás totalmente equivocado. No. El mecanismo, el precio en economía, el precio en y el teoría precio económica. máximo es el justo. No, hombre, por favor, ¿de dónde sacas eso? El precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor. Tú debes de haber estudiado economía en el mismo lugar donde estudió el diputado Escobar, el amigo de Paco, que dijo en su discurso. En su asunto? Porque en cualquier curso de economía se nos enseñó, ante mayor oferta, permíteme, Pepe, mejor servicio, y para tener mejor servicio hay que mejorar el precio. ¿Qué es eso de mejorar el precio? Debe haber estudiado en el Instituto Patrulla o las academias básicas. Lamento mucho que no estemos aquí hoy para que te ponga en tu lugar. Déjeme terminar. Verdugo, nada estás incendiando el foro. Déjeme terminar nada más. Estás hablando insensateces. Aquí, cuando la reforma es aplaudida y tiene esta parte que señala donde se le está, al menos se pretende obligar al dominante a que se desinvierta, es decir, que se deshaga de activos, toman como referencia el 50%. Bien. Sí. Pero resulta que en las telecomunicaciones, concepto que en la Constitución no existe, es tan atrasado lo que nuestro Parlamento, ¿verdad? O sea, no existe telecomunicaciones. Bueno, pero el 50% no es referente. Sí. En primer lugar, porque las inversiones que requiere una actividad como esta son altísimas, pero además la obsolescencia de la tecnología es increíblemente corta, las alcanza el destino. En ese sentido, pues creo yo que hablar de que el precio justo y eso no pasa de ser otra vez la escenografía o el ropaje de algo que debemos esperar a la discusión de las leyes. Va a haber contrarréplicas después del corte. Tenemos que ir a un corte, regresamos. Esto Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas y le voy a dar la palabra al contrarreplicante. José, buen día. Sobre todo más que contrarréplica, el asunto es que creo que ya me estaba perdiendo de la discusión. Es como si habláramos... No tenemos la culpa nosotros. No me voy a detener en tecnicismos, Ángel, ni en el precio justo, ni en eso. Pero parece una desmemoria de una ley que parece haber surgido de quién sabe dónde, de un país distinto, una iniciativa de reforma, parece como si hubiera surgido de la nada o del éter. A ver, venimos de un país que en los últimos 10 años se ha ido construyendo un consenso acerca de un reclamo de empresarios respecto de la hiperconcentración en servicios de telecomunicaciones, de radio y televisión, de estudiantes, de... en fin, de distintos sectores que veían en el exceso de concentración un problema grave para lograr tener servicios con buen precio, tener un acceso de alto nivel en banda ancha y tener, en efecto, también precios justos. Seguir por el mismo camino en el que estábamos, a donde nos llevaba era justamente a seguir agravando la falta de acceso, los precios y el servicio. Hay precios altos y mal. A ver, pero aquí no somos adivinos, pero yo sí te quiero preguntar, lo que tú ves en la mesa, ¿crees que va a propiciar lo que estás diciendo? ¿Crees que se va a satisfacer la demanda? Yo creo que la apertura a nuevos jugadores, una regulación mucho más clara de parte de la autoridad, que no la había porque le faltaban facultades, y una decisión política de generar incluso apertura a la inversión extranjera
para que esos jugadores, los locales, encuentren un mayor nivel de exigencia, debe de traducirse en un mejor servicio. Sí, porque lo que por creo que supuesto, Ángel está diciendo- esa es la prueba de fuego. Sí. Si vamos a lograr tener un mejor servicio a precios más competitivos. Lo que creo que Ángel Pero está creo diciendo el camino es que es por esto ahí. está Sí. altamente politizado, ¿no? Así es, hombre, pero además me sorprende a mí otra vez, digo, ya hago caso omiso de esa expresión incorrecta, de acuerdo a la teoría económica de los precios justos. Los precios no son justos ni injustos, aunque les duela y no les guste. Pero hablan de que esta ley viene de por la alta concentración, que los estudiantes, esos están en otra onda, pues los chavos ahora, ¿verdad? Pero vamos a suponer que estén porque en es que esa si no- onda. si no y te perdiste de las discusiones de la última década. Y tienen 10 años diciendo Slim es el malo. Ahora, ¿por qué no critican a don Lorenzo Serviche y a Bimbo? ¿Por qué no critican a las refresqueras? ¿Por qué no critican a las cerveceras? ¿Por qué no critican Se ha criticado, ¿eh? ¿Por qué solo critican la concentración de poder sindical? ¿Por qué solo critican la concentración energética? Permítame. Cada quien tiene que tener un paquete de pan Bimbo. Así es. Esa es la gran aspiración. Pero, ¿por qué no critican estos 315 o 320 los glúteos veloces ahí que se pusieron? ¿Por qué no critican un monopolio ineficiente y que sí daña realmente el avance del país a Petróleos Mexicanos? Comisión Federal de Electricidad. Entonces resulta... Objeto de crítica, mira, objeto de crítica, en el sin caso duda. crítica, ¿Quién no las pero ha no, criticado? a ver, pero no es A ver, eso lo que no, estamos... pero Permítame. acabas de decir que un monopolio que sí ¿Qué es lo afecta. que sucede? El de las telecomunicaciones no afectaba. Mucha de la crítica a Slim es porque somos unos envidiosos sociales. Porque lo criticamos porque es rico, porque es el hombre más rico del mundo. No, cuando tratas de hablar y no entra la llamada, yo creo que Ángel cuando no Verdugo tiene tiene servicios de el alta único celular que velocidad. sí funciona de esta punto. manera. Claro, efectivamente, Mira, un iPhone 5 que Yo funciona creo que el único perfectamente. celular Punto. que nunca se traba, Punto. que tiene recepción siempre, Y que trae tiene además cobertura en unas todos fotos lados, buenísimas de mi es el del nieto que señor cumplió Verdugo. años sustancia. ayer. Además, Mira, Se lo regaló yo creo que Slim, porque es A ver, algo que Víctor, funciona. o es de Vodafone. Vamos a la sustancia. Vamos a la sustancia. Sí hay monopolios en todas las áreas de la economía mexicana. No se puede decir que hay unos monopolios más dañinos que otros. Me llamó mucho la atención cuando dijiste que los monopolios que sí dañan a la sociedad, como es el monopolio de Petróleos Mexicanos, yo creo que... porque esos sí son monopolios. Ok, Ángel. Esos sí son Sin embargo, monopolios. está demostrado el impacto que tiene la existencia del monopolio en el PIB nacional, que hace rato lo mencionábamos, es de... En telecomunicaciones, Nada más en según telecomunicaciones. la Pero no es monopolio, 8% del PIB 1.8% Pero no del es PIB. monopolio Yo no eso, puedo entender hombre. cómo Concentración. no te ¿Cómo parece hablan de la un concentración monopolio cuando hay importante? 5 o 6 proveedores de telefonía móvil? ¿Cómo hablan ustedes de Telefonía fija, monopolio? interconexión. ¿Cuántos proveedores hay de móvil? De móvil hay 6 o 7. ¿Y la concentración cuál es? 70%. Así es, pero bueno, el consumidor le pone una pistola a Slim y sus Pero es que huestes. ¿Para qué? estamos, Por favor, es que aquí hombre. estamos en Es una que- falsa discusión. Es que esto Exactamente. no es un asunto que tenga que ver con Slim, tiene que ver con el gobierno. O sea, si el señor Slim está haciendo lo que está haciendo, les guste Es o no por- su servicio, es porque lo se permitió permitieron y lo durante estimuló el muchos gobierno. años. Por supuesto, es un problema de por rectoría, supuesto, ¿no? porque no había instrumentos como Claro, esto, como o sea, la dominancia, no es que- como la poder y yo creo que nadie, desagregar. Pepe, pero yo creo que nadie está en contra de la reforma en materia de telecomunicaciones. Lo que queremos es que sea una reforma real. Correcto, claro. Queremos también que esa duda. reforma empiece a permear en los actores para que verdaderamente sea real. Pero yo te puedo decir una cosa. A ver, ¿cómo no? Vamos a abrir, les vamos a dar 60 concesiones para estaciones de televisión locales, van a hacer una cadena, muy bien, y le vas a tener que invertir 2.500 millones de dólares si quieres entrarle. ¿Y sabes qué? Pero Televisa va a decir, y los anunciantes que se vayan con ellos, conmigo no entran. Punto. Entonces, Es lo que ¿cómo le decíamos haces? hace Oye, rato, ¿no? entonces lo que sí tienes que hacer es verdaderamente un instrumento, y estoy poniendo un ejemplo, ¿no? También el caso, por ejemplo, de Telcel con los celulares, el caso de la telefonía fija, en el caso de los prestadores también de Internet, bueno, eso tiene que ser una legislación que verdaderamente cambie la forma en que hacemos los negocios, la forma en que se va a competir. Ahora, ese es el problema real, y tiene que haber entonces una decisión real del gobierno de no nada más maquillar la reforma, presentarla y dejar que todo siga igual, porque si no, entonces sí vamos a tener problemas. José Luis, Graves. Estamos hablando de Yo- condiciones de competencia. Claro, por supuesto. Yo coincido con Ángel Verdugo. A ver, vivimos nosotros mismos enfrascados en un discurso pues un tanto entre ideológico y adolescente
de querer encontrar a los enemigos evidentes, como es Carlos Slim, como son los monopolios. A ver, Carlos Slim, que ha hecho, no se ha aprovechado, él ha simplemente ocupado un espacio, una laguna que el propio Estado ha ido dejando. Y una fundamental que si no estaríamos como república todavía más bananera, que es generando infraestructura, generando empleo. O sea, díganme, parte del problema que estamos teniendo en telecomunicaciones es por Carlos Slim. Es el único que ha puesto la infraestructura, claro, y es privada. Ahora, aquí lo curioso es cómo estos casos nos afectan por tratarse de un personaje con nombre y apellido, pero y que finalmente lo que se está explotando es una cuestión que también está regulada en el artículo 27 constitucional, que es el aire. O sea, Carlos Slim lo que ha explotado es el aire. Así es. Y para eso lo vemos muy bien y lo vemos que haya apertura, que haya inversión, que haya inversión extranjera inclusive. Pero al rato que pasemos a la reforma, a la discusión de lo que hay en el subsuelo del mismo artículo 27, ahí sí no, espérense, porque el petróleo es de los mexicanos, porque el petróleo es intocable. El nacionalismo. Eso es lo que nos habla de la ideologización del discurso en temas, claro, y que no es fortuita, ha sido provocada. Claro. Y creo que es donde tenemos que empezar a ser un poco más sensatos, objetivos, y como dice Ángel, a empezar en términos de economía y de derecho al mismo tiempo. Martín. Alguien preguntaba hace rato a qué se deberá que todos los jugadores se alinearon, porque entendieron que el Estado está tomando su papel rector en este asunto y a la hora buena de la competencia, ahí sí que Dios nos agarre confesados, porque finalmente de la competencia surgirá el beneficio que supuestamente se está alegando en esta iniciativa de reforma. Así que finalmente el tema que yo creo que debería ser de fondo es hasta que el Estado tomó su papel de regir el mercado de las telecomunicaciones y a la hora de la competencia, con reglas más claras, menos litigiosas, como dijeron algunos funcionarios de comunicaciones, se podría dar un juego ya en la competencia, quizá más agresivo, pero bajo ciertas normas, donde finalmente se vean beneficios por primera vez en la vida de los consumidores, ¿no? Ángel Verdugo. La verdad es que me sorprende a mí una serie de juicios de ustedes. ¿Por qué la gente ha comprado 85 millones de celulares? ¿Qué serán tan brutos? Tan brutos, por no utilizar otro adjetivo más sonoro pero prohibido. No, son tan cautivos. No es cierto. Así es como se hacen. Efectivamente, esas mentiras. ¿Cautivos? ¿Quién? ¿Cautivos de quién, hombre? ¿Por qué la gente compra un celular? Porque obtiene un servicio que le parece razonable a cambio del precio que paga. Punto. ¿O sea, el precio justo? No, ese es el que lo vende, truena con el precio justo. Sí, ¿qué es lo que sucede, pues? Que en un determinado momento el 72% de los que compran su teléfono celular, de los 85 millones de líneas, ¿consideran qué? 100 millones. 100 millones. Bueno, 100 millones es casi el 80% o 70 y tantos lo tiene Telcel, porque Telefónica tiene el 24%, más o menos, ¿no? Y luego sigue la Chirusa y los 2-3%. Por algo la gente considera que Telcel es lo que le conviene. Yo no he sabido de que anden hordas en la calle así, tipo el diluvio, tipo el fin del mundo. Órale, tienes que ir a comprar tu teléfono. No es cierto eso. Eso es falso. Eso es, como diría aquí Musacchio, eso es ofender al consumidor, Ángel. La gente sabe lo que le conviene. Va a pedir derecho de réplica. Sí. La gente sabe lo que le conviene. Esa paparruchada del precio justo no existe. Claro, pero mientras más opciones tenga, sabrá más que le conviene. Por favor. Ángel, con todo respeto, pero ni Slim trae ya ese discurso. ¿Por qué la gente no se ha ido a Unifón, que tiene menos del 2%? A ver, Víctor. Yo quiero hacer un apunte. Y es de cómo me sorprende y me maravilla la gran flexibilidad que tiene mi amigo Ángel, que comienza su discurso hablando de lo buena que es la competencia, lo importante que es que aprendamos a competir, la gran importancia que tiene la competencia en este país, y ahora dice que hay un monopolio que no es dañino y está diciendo además que la gente se va contra el CEL porque es lo que le conviene. ¿Qué monopolio dije yo que era benigno? ¿Cuál?
¿Qué monopolio? Dijiste que los monopolios que sí perjudican al país Son como Pemex y CFE porque son los dos únicos monopolios que hay en este país. Sin embargo, hay que darse cuenta que los monopolios existentes hoy en día, como las ¿Cuáles, Víctor? telecomunicaciones... ¿Cuáles son los monopolios existentes? Es que estudiaste en la misma escuela que el diputado Escobar. Ya eso lo Monopolio es uno Ahora. solo, uno. Mi querido Ángel, eres un experto en el argumento ad hominem. Vamos. Sin embargo, Chinga. hay que darse cuenta Es de que las tu concepto de cosas. monopolio es muy cerrado. O sea, ya Es de uno, ¿verdad? ahora- Si es que mono es varios. Con esa concentración. Por favor. Concentración, No es cierto. Ángel. Para el- Concentración. Para- hombre. Ustedes vayan a otros Concentración. países y van a encontrar muchos ejemplos donde la concentración en este sector de la economía es más o menos el mismo, por una razón muy sencilla. Los montos que se requieren de inversión no están fácilmente disponibles en la economía. Esa es una realidad. Bueno, ahorita mencionaba Paco el caso de ¿cuánto va a costar poner una tercera cadena de televisión? Quiero que me digan ustedes cuáles van a ser los inversionistas que van a estar dispuestos a invertir cientos de millones de dólares con una probabilidad de Sí, pero rentabilidad de cuando- recuperación a 20 o 30 que años. por lo menos la posibilidad exista. Pero Eso es distinto. Ya el Ahora- siguiente paso ahora de déjenme- las condiciones de competencia y los recursos para hacerlo es así otro es. capítulo. Pero si de entrada Déjenme- está Está bien, coartada esa posibilidad o está cerrado el mercado, estamos ante otro escenario. platicaremos. José Luis, pero para irnos. Tú estás insoportable. Déjenme decirles para el optimismo de los que piensan que el país va a cambiar a partir de que se apruebe la reforma, no es cierto. Los próximos 25 años vamos a seguir igual porque se habla de una red troncal nacional que va a tardar 25 años en 25 años poderse en crear construirse. y que las empresas extranjeras que quieran invertir no lo van a poder hacer en lo inmediato porque el Estado no se encargó de dejar la infraestructura básica Exactamente. y el Sí único es. que la tiene se llama Es Slim, Carlos Slim. Carlos Ah, bueno, Slim. pero entonces el tema es nos tardamos demasiado. Pero eso no justifica Vamos no a- cambiar. No. Bueno, muy bien, llegamos al final del programa, se quedaron muchos Muy bien. argumentos pendientes, pero sí, sin duda vamos a poder seguir. Pascal, antes de irnos, Sí. que nos explique qué es el precio justo. Él es el del precio justo. Que él explique el precio justo. Ese es de Soriana. Muchas gracias a los panelistas, gracias a ustedes en casa, como ven aquí sigue la discusión, pero nos vemos el próximo domingo, esto es Círculo de Ideas, próximo domingo 21 horas por Cadena 3, soy Pascal Beltrán del Río, gracias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.